Hola, buenos días, feliz sábado para ustedes, mis queridos amigos, mis queridos jóvenes de la iglesia de Hialeah Springs. Para mí es una alegría, es un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana el repaso de la lección número 1 de este último trimestre del año 2020, titulado Tú y la edificación del templo. Lamentablemente no estoy en vivo con ustedes, así que no podemos hacer un pequeño intercambio de ideas como quizás me gustaría. Así que en lugar de eso, voy a enfocarme en tratar de resumir un poquito las ideas centrales de esta lección para que podamos comprender algunos conceptos, algunas ideas importantes para nosotros y que pueden ser para nuestro crecimiento espiritual y también para nuestro crecimiento material, humano y social sobre todo. Miren, la lección de esta semana trata acerca de la reconstrucción del templo. Y más que pensar en la reconstrucción del templo, yo quisiera que hablemos un poquito de hoy en día. Nosotros hoy, a diferencia de los judíos en el tiempo de la Biblia, no tenemos un templo en el sentido en el que ellos lo tenían. Los judíos tenían un solo templo en Jerusalén y todo giraba en torno a ese templo. Hoy en día nosotros tenemos la iglesia que, si bien es cierto, tiene cierta correspondencia, no es del todo real. Yo no sé si tú conoces, pero hay algunos, sobre todo viejos de antaño, que decían que el patio de la iglesia era el atrio y que el salón del templo era el lugar santo y que entonces la plataforma era el lugar santísimo. Nada que ver, es una simple comparación que en algunos sentidos puede ser inocente, pero no es correcta, no es cierta. Si fuera cierta, al púlpito solo pudiera subir el pastor una vez al año y no es así, subimos todos los sábados. Sin embargo, cuando tú miras el templo, te das cuenta que para Dios siempre fue importante tener un edificio. Nosotros sabemos y escuchamos que la iglesia no es el edificio, que somos las personas, y eso es correcto. Pero yo quisiera que tú pienses por un momento, ¿qué tiene de importancia el edificio? ¿Qué tiene de importancia o cuán importante puede ser la forma que tiene, los colores que usamos para adornar nuestros templos, la forma en la que arreglamos, en la que disponemos los bancos, la plataforma, los instrumentos musicales, las ventanas, la iluminación, las luces? ¿Qué importancia puede tener todo eso? Recordemos que todo lo que forma parte, perdón, de nuestra experiencia religiosa tiene un valor simbólico, tiene un valor simbólico. Cuando tú llegas a un lugar, consciente o inconscientemente, tú absorbes lo que está a tu alrededor y tú recibes un mensaje mucho antes de que el predicador empiece a hablar. Entonces, había un ejercicio en esta semana que te preguntaba, si tú tuvieras que definir o diseñar la iglesia moderna, ¿cómo tú lo harías? ¿Qué tú pondrías? Y me gustaría que pienses en por qué tú escogerías eso. Me llama mucho la atención. A ver, yo nací siendo adventista, pero me gusta mucho la iglesia católica, no lo niego. Mi abuela es católica y siempre me ha llamado la atención las diferencias en cuanto a la forma que tenemos de comportarnos en la iglesia. En la iglesia adventista yo estoy acostumbrado a que los niños lloran y los pequeñitos corren, los adolescentes se ríen, se mandan mensajes, pero las veces que yo he ido a una iglesia católica yo noto que nadie hace eso, la gente está muy callada, muy reverente. Los ritos que se hacen, la forma en la que se hace el culto, por supuesto, es muy diferente. Y cuando fui en el 2017 a Europa, tuve la oportunidad de visitar esas catedrales de hace cientos de años. Fui a la Catedral de Notre Dame antes que se quemara, fui a la Iglesia del Sagrado Corazón, que es una basílica, fui a la Catedral de Toledo, etcétera, etcétera. Fui a varios lugares. Entonces noté también cómo la iglesia de antes se esforzaba por demostrar la imponencia de Dios, cómo Dios es regio, es rey, es soberano. Tú entras a esas iglesias y te sientes pequeño porque son enormes. Nuestras iglesias contienen un mensaje un poco distinto. Son iglesias más pequeñas, más familiares. Te sientas tú al lado del otro, la persona que predica está más cerca de ti, porque tratamos de transmitir la idea de que Dios está cerca, de que Dios es nuestro amigo, que Él es nuestro Salvador, que Él está cerca de nosotros. Ahora bien, más que la iglesia católica y las iglesias protestantes, pienso un poquito en nuestra iglesia, que transmitimos nosotros por medio de los símbolos, Las iglesias, por ejemplo,
¿Qué transmitimos? Yo recuerdo que la iglesia en la que yo me congregaba, la entrada de la iglesia tenía el techo de la entrada la forma de una Biblia abierta y tenía 6 columnas, muy parecido, déjame ver si encuentro, al logo de la iglesia. Creo que no tengo aquí ningún libro que tenga... ¿Dónde está mi manual de iglesia? Tengo un manual de la iglesia. Esto es en vivo, así que no se preocupen. Bueno, no es en vivo, pero bueno. Ustedes conocen el logo de la iglesia, por ejemplo. La Biblia abierta, la cruz, el Espíritu Santo, la Trinidad. Nosotros cuando diseñamos el logo, lo que se conoce en diseño como la identidad corporativa, tratamos de transmitir un mensaje. Lo mismo pasa con nuestro nombre. ¿Tú sabías cómo se formó el nombre de la iglesia? En el año 1861, cuando se estaba formando la iglesia de manera oficial, se formó una comisión para ver qué nombre se le daba a la iglesia. Y el nombre se lo dio un hermano llamado David Hewitt. Y él no era pastor, era un simple miembro de iglesia. Y estaban discutiendo que si le ponemos iglesia de Dios, iglesias de los santos, iglesia de Cristo, que sí, que sí, no. Y él dijo, pues pongámonos algo que tenga que ver con lo que nosotros creemos. Usemos este nombre, Adventistas del Séptimo Día. Dice que cuando se votó el nombre, la hermana White escuchó el nombre y dijo, ese es un nombre muy acertado. Y a la gente cuando escuche ese nombre, le va a llamar la atención lo que nosotros creemos, el sábado y la segunda venida de Cristo. Y yo quisiera preguntarte, ¿estás tú consciente de eso? ¿Estás tú al tanto de lo que queremos transmitir con nuestro nombre, con el logo de nuestra iglesia, con nuestras siglas, con nuestros edificios? Cuando la gente ve el logo de la iglesia, ¿nos reconoce? ¿La gente conoce el nombre de nuestra iglesia? Es muy importante que la gente nos conozca por quienes somos, porque parte de nuestro trabajo como iglesia es dar a entender, mostrarle al mundo quién es el Dios en quien nosotros creemos. Me da mucha pena que si tú ves dos personas, un hombre y una mujer, el hombre con una camisa manga corta y una corbata, tocando puertas, ya tú sabes que son testigos de Jehová. Yo no sé aquí, pero en mi país, si tú ves dos americanos con una camisa blanca, corbata negra y pantalón negro montándose en una bicicleta, tú sabes que son mormones. Hay ciertas formas de vestir, forma de actuar, forma de comportarse que de inmediato delata tu creencia religiosa. ¿Puedo yo transmitir y predicar el evangelio, mi mensaje adventista, mi creencia adventista, por el logo, por el nombre, por la forma en la que yo visto, por la forma en la que yo hablo? Esto quiero dejártelo para que medites, para que pienses y para que puedas actuar en base a lo que el Señor te ilumine. Pero bueno, la lección de esta semana, la historia de esta semana, precisamente como es importante el uso de los símbolos, trata acerca de la reconstrucción del templo. El templo fue destruido en el año 586, si no me equivoco, antes de Cristo, por Nabucodonosor. Cuando en el 539 Ciro conquista Babilonia, Daniel le muestra las profecías de Isaías y dice, mira, tú eres el libertador y Dios te ha escogido a ti para que tú seas el gobernante, pero también te ha escogido para que restaures a Israel. Al ver esto, Ciro da la orden para que el templo se reconstruya y los judíos puedan volver a su hogar. Sin embargo, luego de un tiempo, vimos en la lección de esta semana, la obra se detuvo porque los enemigos del pueblo de Dios hicieron parar la construcción. Dios siempre ha tenido enemigos, siempre ha tenido enemigos de su causa. El diablo siempre utiliza personas para bloquear la obra que la iglesia hace. Y yo te voy a pedir que hagas un ejercicio. Piensa por un momento. ¿Tú conoces a alguna persona, algún grupo de personas, algún gobierno quizás que en algún momento haya bloqueado el progreso de la verdad? Yo estoy seguro, mi esposa siempre me cuenta que en Cuba, por ejemplo, durante muchos años, ser adventista era ilegal. Las personas que eran adventistas iban a una cárcel especial de trabajos forzados. Así que el diablo siempre ha tenido su forma de impedir el avance de la obra de Dios, el progreso de la obra de Dios. Sin embargo, aunque la obra del templo se detuvo, Dios levantó dos profetas, Zacarías y Ageo, que mandaron al pueblo a reconstruir el templo. Y es muy bonito leer sobre todo el libro de Ageo. Te voy a pedir que busques en tu Biblia Ageo capítulo 2, los versículos 5 en adelante, un pasaje muy bonito, 5 al 8, donde Dios dice, así como yo estuve con ustedes cuando los saqué de Egipto, así mismo yo estoy con ustedes ahora. Así que levántense, cobren ánimo, reedifiquen la casa.
Y entonces Dios dice, de aquí a poco yo volveré a conmover los cielos y la tierra, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Por medio del mensaje de Ageo, Dios dice, no, tienen que reconstruir el templo, porque cuando venga el deseado de toda la gente, traerá gloria a esta casa. Luego Dios dice, mía es la plata, mío es el oro, la gloria de esta casa será mayor que la gloria anterior del templo de Salomón. Así que el pueblo cobró ánimo y volvió a reconstruir el templo, continuó la reconstrucción. Y cuando el rey Darío se enteró de esto, investigó la gente, los enemigos del pueblo, trataron de estorbar y mandaron cartas al rey. El rey hizo una investigación y se dio cuenta que Ciro había dado el permiso, y el rey no solamente dio la orden para que se siguiera reconstruyendo, sino que mandó a los mismos gobernantes de esa zona a que le dieran a los judíos todo lo que ellos necesitaban para reconstruir el templo y para ofrecer sacrificios dentro de él. Así que me gusta mucho cómo Dios los obstáculos los convierte en ventajas y lo que antes era un obstáculo ahora es mejor un aliado para la causa. Así como el diablo tiene su gente que trata de impedir el avance de la iglesia, Dios también utiliza gobernantes, utiliza personas, utiliza políticos, utiliza ricos, gente que muchas veces no son de la iglesia, para que nos ayuden en nuestra obra, en nuestra labor de predicación. En tercer lugar, quisiera llamar tu atención al papel que desempeñaron los profetas. El pueblo se había dejado intimidar por lo que había estado pasando. Eran unos bullies, eran, diríamos hoy en día, unos bullies. Cuando hoy en día las personas nos molestan, se burlan de nosotros por nuestra fe, ¿qué podemos hacer? Bueno, Dios lo que hizo fue que mandó un mensajero, mandó dos profetas, Ageo y Zacarías, para que ellos alentaran al pueblo, los ayudaran a reconstruir el templo. Y esto me llama mucho la atención porque nosotros que tenemos una obra especial, Dios también nos ha dado un profeta. Yo conozco mucha gente, y yo estoy escribiendo incluso sobre el ángel de White un poquito, y conozco mucha gente que dice, no, porque eso es aburrido, que esa señora, que me da miedo, que no sé qué. Pero es todo lo contrario. Dios nos dio un profeta porque nos ama y porque desea darnos ánimo, porque desea que podamos cumplir con nuestra misión de manera efectiva. Dios nunca deja a su pueblo solo. Y la manera que Dios tiene de ayudar a su pueblo es mandando un profeta, es mandando un mensajero. Y nosotros como iglesia, yo creo, mis queridos muchachos, que tenemos que sentirnos dichosos y afortunados de que tenemos una profetisa que el Señor nos ha dado para estos últimos tiempos. Lo último a lo que yo quiero llamar tu atención, bueno, me hubiera gustado poder estar con ustedes así, quizás como hicimos en el campamento, que podamos compartir y yo poder escuchar, es sobre la identidad. Todo lo que hemos visto hasta ahora, el templo, los símbolos, los colores, los rituales, las formas, todo esto tiene mucho que ver con la identidad del pueblo de Dios. Los judíos no permitían que nadie se metiera en su construcción. Por eso cuando los samaritanos quisieron ayudarles a construir, venga que le vamos a ayudar, que nosotros también adoramos al mismo Dios. No. Este templo es de nosotros. Si bien es cierto, nosotros como iglesia no podemos cerrar la iglesia no es un club para los santos, es un hospital para los pecadores, para todo el que quiera entrar. Pero al mismo tiempo tenemos que aprender un poquito de los judíos y cuidar nuestra identidad. No podemos permitir que nada ni nadie amenace nuestra identidad. Y yo te pregunto, ¿cuál es nuestra identidad como adventistas? ¿Qué nos hace ser lo que nosotros somos? ¿Qué nos distingue del resto? Es una pena, y yo conozco muchas personas cristianas, adventistas, que tratan de parecerse a las demás iglesias. No, somos como los demás, somos iguales que los demás. Y me da un poquito de risa porque, te lo voy a poner en un ejemplo. Vamos a suponer que mi esposa, Gaby, ella está aquí, está trabajando, pero Gaby y yo estamos vendiendo dos carros. Ella está vendiendo un Toyota y yo estoy vendiendo un Tesla. Conoces la marca Tesla, ¿verdad? Ok. Entonces Gaby te quiere vender a ti el Toyota y yo también quiero que tú me compres el Tesla. Gaby dice, mi Toyota tiene 4 ruedas. Y yo digo, mi Tesla también. Cuando Gaby dice, mi carro tiene 4 puertas, mi Toyota, el Tesla también tiene 4 puertas. Gaby dice, bueno, el Toyota, las ventanas suben de manera automática con un botón. Yo digo, el Tesla también. Bueno, y el Toyota tiene un guía, el Tesla también.
el Toyota tiene dos pedales, acelerador y freno. Yo digo, bueno, el Tesla también. O sea, ¿tú crees que yo voy a poder venderte el Tesla si todo lo que yo hago es decirte lo que tiene el Tesla que también tiene otro vehículo? Pues si a eso vamos, no hay diferencia. Todos los carros debieran costar iguales. Entonces, ¿qué es lo que te quiero explicar? Cuando una persona quiere venderte un Tesla, un Mercedes-Benz, un Bugatti, un Lamborghini, no te dice lo que ese carro tiene en común con los demás carros. Te dice qué es lo que distingue a ese carro de los demás. Si yo te quiero vender un Tesla, yo te digo, bueno, este Tesla funciona con electricidad, los demás no. Este Tesla te va de 0 a 60 en 3 segundos, los demás no. Este Tesla tiene una computadora que es mejor que las de los demás carros, los otros no. Este Tesla se maneja solo, los demás no. Cuando yo quiero vender algo, yo utilizo eso que hace mi producto único, lo que lo distingue de los demás, lo que yo tengo, que nadie más tiene. Entonces es un poquito incómodo que nosotros como adventistas querramos parecernos a los demás. Ah, sí, nosotros creemos que la salvación es por fe, igual que los demás. Creemos en la muerte de Cristo, igual que los demás. Y no está mal, eso está bien, es parte de mis creencias. Pero mi identidad es lo que me hace único, no lo que yo comparto con los demás. Los judíos tenían su identidad, ellos protegían su identidad. Ellos decían, no, es que somos el pueblo de Dios, somos el pueblo del pacto, tenemos los mandamientos de Dios, tenemos la Biblia, los escritos inspirados por Dios, los profetas de Dios. Nadie más puede estar con nosotros. Este es nuestro mensaje, no podemos comprometerlo, no podemos rebajarlo, no podemos igualarlo a lo que tienen las demás personas. Yo te pregunto, nosotros como adventistas, ¿qué es lo que nos hace adventistas? ¿Qué hace que yo sea como adventista diferente a un pentecostal, a un bautista, a un metodista, a un católico, a un presbiteriano, a un testigo de Jehová, a un mormón, a un musulmán, a un sintoísta o a cualquier otra religión del mundo? Eso que tú y yo tenemos, y te voy a mencionar algunas cosas. Creemos en el juicio investigador, creemos en el don de profecía, esperamos la segunda venida literal, real, visible y audible de Cristo antes de que empiece el milenio. Creemos que los muertos están descansando en la tumba, que están inconscientes y que recibirán la recompensa cuando Cristo venga. Creemos que Cristo está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Y esto es muy importante porque todos los cristianos creemos que Jesús ascendió al cielo, pero solo los adventistas creemos que Él está haciendo una obra especial en el santuario del cielo por nosotros. Esa es nuestra identidad. Eso es lo que nosotros creemos. Creemos que la ley de Dios todavía está vigente, incluyendo el mandamiento que nos manda a observar el sábado. Y que ese mandamiento, el sábado, es la señal distintiva entre Dios y su pueblo. ¿Conoces tú cuál es tu identidad? Y déjame decirte algo. A veces es muy bueno sentirse aceptado, sentirse que uno es parte del grupo. Pero más importante aún es saber quién tú eres. ¿Quién tú eres? En mi caso, por ejemplo, yo vivo aquí, ya ustedes me han escuchado hablar inglés, yo hablo inglés, pero yo no soy estadounidense, yo soy dominicano. Esa es mi identidad. Yo crecí en Santiago de los Caballeros, yo soy aguilucho, tengo ahí mi gorra de mi equipo favorito del béisbol dominicano. Yo soy adventista. Todo eso es parte de mi identidad como persona. Que sí, yo puedo mañana convertirme en ciudadano americano, yo puedo comer un día hamburguesas con papas fritas. Sí, pero me gusta el mangú también. No está malo que tú tengas otras costumbres, pero siempre y cuando tú no pierdas cuál es tu identidad. Más importante aún que tu identidad como estadounidense, como dominicano, como cubano, como sea. La identidad que realmente importa es tu identidad espiritual. Y cómo nosotros mantenemos esa identidad y cómo predicamos el mensaje que tenemos para el mundo por medio de nuestra identidad. El tiempo ya se nos ha ido, me gustaría compartir quizás un poquito más con ustedes, pero sí quisiera recordarte eso. Todo lo que tenemos, nuestro nombre, nuestro logo, nuestros símbolos, nuestro templo, nuestras creencias, transmiten nuestra identidad, quiénes somos y qué papel desempeñamos en este mundo. Tenemos la misión de predicar el evangelio y a veces Dios nos va a ayudar mandando gobernantes, políticos, ricos y otras personas a que nos ayuden en la predicación. Pero al igual como los judíos tuvieron que esforzarse para reconstruir el templo, hoy en día Dios nos ha llamado a ti y a mí a que construyamos la iglesia. No físicamente, no que levantemos un edificio,
Recuerda que la iglesia ya no es un edificio, somos las personas. Ahora tú y yo somos la iglesia. Y cada vez que tú y yo crecemos, oramos, estudiamos la Biblia, estamos construyendo la iglesia porque tú y yo somos la iglesia de Dios. Tenemos un mensaje especial que dar al mundo. Y yo quiero invitarte a que donde quiera que tú estés, en tu escuela, por internet, ahora que todo está virtual por el coronavirus, tú también seas un emisario de esa verdad que nosotros predicamos. Que Dios pueda bendecirte en esta mañana y que podamos mantener nuestra identidad como cristianos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por tu amor y misericordia, por lo bueno que eres con nosotros. Al terminar esta clase y pasar al servicio de adoración, te ruego por cada uno de estos jóvenes, por los padres, por nuestra iglesia, que tú puedas bendecirnos, que cada día podamos caminar a tu lado y que podamos crecer, que podamos mantener nuestra identidad y que podamos, Padre, predicar tu evangelio en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.